Bienvenidos de nuevo a Estudios sobre la Neutralidad. Hoy nos acompañan dos magníficas colegas indias. Tengo conmigo a la profesora Anuradha Chenoy, exdecana de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Jawaharlal Nehru, y a Kanika Raka, profesora adjunta en la Escuela de Políticas Públicas Kautilya. Anu, Kanika, bienvenidas. Anu, Kanika, welcome. Hola, Pascal. Encantado de estar aquí. Gracias por invitarme. Glad to have you both online and Anu, sorry. Encantado de teneros a ambos en línea. Y Anu, perdona por destrozar siempre el nombre de la universidad. Es que es tan difícil de pronunciar. Pero vayamos directamente al tema, que es la India en 2026. Lo que estamos viendo ahora mismo, estamos grabando el jueves 22 de enero, es que hay mucho movimiento en Davos, en Suiza, en mi país natal. Y parece que las élites occidentales están abandonando toda esta farsa de, es un orden internacional basado en normas y todos somos iguales. Hemos visto al primer ministro canadiense decir abiertamente, dejemos la farsa, todos sabemos que esto era una hegemonía de Estados Unidos, y parece que los europeos están dispuestos a ponerle fin. Sin embargo, la India y los países del BRICS han estado trabajando y llevan años diciendo que este sistema no puede continuar. Anu, ¿qué opinas al respecto? Anu, what are your thoughts about this? Dos cosas, Pascal. En primer lugar, creo que el estallido en Davos por parte de Carney y otros se debe principalmente a Groenlandia y a las políticas de Trump, no solo hacia el hemisferio occidental, sino también hacia el hemisferio noroccidental. No están reaccionando a Venezuela, están reaccionando a Groenlandia y a Davos. Canadá, y concretamente, por ejemplo, Macron incluso dijo en su tuit dirigido directamente a Trump, estamos contigo en Irán y Venezuela, pero ¿por qué Groenlandia? Déjala en paz. Así que la continuidad colonial y neocolonial me parece bastante evidente en lo que respecta a Davos. Y la prensa en torno a Trump también dijo que iba allí para reunir unos cuantos miles de millones más. Los países BRICS sobre estos temas llevan años diciendo lo mismo, y por eso se formaron, porque no tienen voz y quieren vincularse también con Occidente. No están en contra de Occidente, pero quieren llevar consigo al sur global, especialmente en un momento en que este tipo de política imperial se ha vuelto tan explícita bajo Trump. Antes tenía otra cobertura, la democracia y cosas por el estilo. Al mismo tiempo, los BRICS están siendo amenazados porque Trump ha intentado de manera muy sistemática atacarlos a todos. Se puede ver el tipo de confrontación que ocurre individualmente con los países BRICS, no colectivamente, por supuesto, porque no es ese tipo de colectivo. Se trata más bien de comercio, economía y finanzas. Pero Rusia, China e Irán son los tres países líderes de los BRICS. Brasil ya está siendo atacado y Trump ha dicho que impondría aranceles del 10% a cualquier país que tenga algo que ver con los BRICS. Sin embargo, al mismo tiempo, los BRICS continúan con su propia agenda, expandiéndose gradualmente. Creo que utilizan el tipo de eslogan chino que dice aumenta tus capacidades y espera tu momento. Así que hace apenas un día o dos, esto ha sido un proceso, el gobierno indio y el Banco Central, que llamamos el Banco de la Reserva de la India, propusieron al primer ministro y al ministro de Asuntos Exteriores que el intercambio de moneda digital entre los BRICS figure en la agenda de la reunión de los BRICS de este año, de la cual la India es la anfitriona. Ahora bien, ese es un paso muy importante, porque no será como el sistema SWIFT, pero facilitará los acuerdos de intercambio de divisas y comercio entre los países BRICS y simplificará las cosas. Esto se propuso apenas el año pasado en Río, y nadie pensó que el Banco Central de la India lo desarrollaría tan rápido. Y si dicen que quieren incluirlo en la agenda, significa que la India ha estado de acuerdo. Mientras que en otros asuntos, la India iba un poco más despacio, y hay mucha presión de Estados Unidos sobre la India para que avance lentamente con los BRICS. Por eso, ya sabes, el tema de los aranceles no se ha resuelto. De hecho, se ha incrementado.
Así que se puede ver que los BRICS van a seguir respondiendo a Estados Unidos. No van a aceptar el tipo de presión que de este tipo de alianzas, plurilaterales, como ni siquiera son una alianza, son simplemente un foro que se centra en la base material de la multipolaridad. I see. Kanika, like Ya veo. Kanika, hemos visto muchos ataques contra los BRICS últimamente, ¿verdad? Donald Trump ha dicho abiertamente que no quiere que los estados cooperen en ese formato. Y ya sabes, especialmente con Brasil, parece pensar que el hemisferio sur pertenece a Estados Unidos. De hecho, se ha ganado muchos enemigos, incluso en la India. Es bastante sorprendente cómo consiguió arruinar esa relación. ¿Cuál es tu valoración de esto? What is your assessment of this? Así que quizá también responda a lo que decía antes el profesor Chinoy. Cuando se observa cómo Donald Trump ha destrozado en cierto modo la relación con la India, resulta sinceramente muy sorprendente. Una de las cosas que más llama la atención es cuando Jeffrey Sachs hizo un comentario reciente en la ONU sobre el comportamiento de Trump y lo que está haciendo mal, que tuvo tanta resonancia en los medios indios y en la comunidad estratégica india, que todo el mundo quería saber más sobre dónde venía esa opinión y cómo lo estaban viendo los estadounidenses. Porque si se observa la política exterior india de antes, nunca había sido una idea muy cómoda pensar que una alianza con Estados Unidos pudiera siquiera ser una posibilidad. El hecho de que la comunidad estratégica india haya ido más allá y haya entrado en una asociación estratégica, hubo muchos cambios que tuvieron que producirse dentro de la comunidad estratégica india, en la forma en que la India trabaja con Estados Unidos debido a la desconfianza que provenía de cómo era la relación durante la Guerra Fría. Así que superar esa barrera fue un gran paso para la India. Y que Estados Unidos luego destrozara la relación después de que la India superara esa barrera es algo que tampoco resulta muy cómodo dentro de la India. No estoy seguro de cómo se percibe ahora en Estados Unidos, pero desde luego no en la India. Y solo para responder a algo que mencionó el profesor Chinoy sobre los BRICS y cómo el sur global está viendo los comentarios del primer ministro canadiense. Siento que empieza a surgir un sentido de unidad, porque cuando observamos al sur global en su conjunto, toda la conversación en torno a él, cómo empezó a construirse la narrativa, gran parte de la comunidad estratégica consideraba que el sur global no tenía necesariamente una agenda unificada. Y esa es una de sus debilidades si se compara con la forma en que el G7 se comporta y se relaciona con el mundo. Pero poco a poco se puede percibir un sentimiento de unidad en cuanto a lo que quieren del mundo. Y eso también cambia mucho la forma de relacionarse, ¿verdad? Porque antes, los países del sur global estaban siempre en el extremo receptor de la ayuda, en el extremo receptor de muchas estructuras institucionales. Pero ahora, si empiezan a definir esas estructuras institucionales, el cambio comienza a producirse gradualmente y ellos también empiezan a unirse como uno solo. Oye, una breve pausa porque me han baneado recientemente de YouTube. Y aunque ya he vuelto, esto podría volver a pasar en cualquier momento. Así que por favor, considera suscribirte no solo aquí, sino también a mi lista de correo en Substack. Es pascatas.substack.com. El enlace está en la descripción de abajo. Y ahora, volvamos al vídeo. Quiero decir, uno de los principales problemas es que gran parte de la infraestructura global sigue siendo occidental. Por eso es tan fácil para Estados Unidos y los europeos dominar estos sistemas, incluyendo, por supuesto, la infraestructura internacional de inversión. Por un lado, los BRICS han dicho que quieren construir alternativas a esto. Por otro lado, han señalado que no quieren enfrentarse a las existentes. No se trata de destruirlas. Sin embargo, parece que Estados Unidos tiene la idea de una bola de demolición. Anu, ¿qué estás viendo que India está intentando hacer ahora para contribuir a esta nueva infraestructura, quizá más allá del sistema de pagos?
Bueno, mira, una cuestión es, por supuesto, que el sur global no está coordinado. No tienen un centro de mando. Nunca ha sido hegemónico. Nadie en el sur global ha sido hegemónico. Potencias regionales, sí, pero dentro de una jerarquía de hegemonía occidental. Así que, como mucho, lo que tienen es el movimiento de países no alineados, donde se reúnen una vez al año o cada 2 años. Y si hay una cumbre es muy declarativa, pero da indicaciones de cómo se mueven estos países. Y de ahí ha surgido el BRICS. En lo que respecta a las instituciones, sí tienen el nuevo Banco de Desarrollo, o el Banco de Infraestructura del BRICS, como se le llama. Y como se reúnen una vez al año, cada país que ostenta la presidencia organiza casi un centenar de reuniones que están muy dispersas. BRICS Global, BRICS Juventud, BRICS Mujeres, BRICS Empresarios. No son instituciones regulares, pero se han convertido en redes que se reúnen, coordinan y desarrollan estrategias. Así fue como el año pasado, cuando la India tuvo la presidencia del G20, propusieron que la Unión Africana formara parte del G20 y al menos asistiera a las reuniones de los BRICS. Son conscientes de este vínculo con el sur global. Cuanto a otros aspectos, los BRICS no tienen intención de excluir a Occidente. No es antioccidental, sino no occidental. Respetan y quieren, bueno, todos lo hacen, aun cuando hay confrontación con China. Y creo que esto ha surgido en muchas de vuestras conversaciones sobre estudios de neutralidad. El punto de vista chino es que les gustaría relacionarse con Estados Unidos y Occidente en condiciones de igualdad. Lo que quieren es dignidad, igualdad e inclusión y, muy importante, multipolaridad. Un mundo no hegemónico. Eso es todo. Todo en línea con, ya sabes, la Carta de la ONU. Así que la institución en la que confían es la Carta de la ONU y sus organismos, de los cuales Trump, hace solo unos días, retiró a Estados Unidos de más de 60. Pero para los BRICS, para el sur global, la ONU es la principal organización. Todavía dependen de ella porque para los débiles sigue siendo la mejor institución. Entonces, ¿por qué crear instituciones alternativas? Ese Consejo de la Paz de Trump, por ejemplo, sobre el cual creo que hiciste un análisis muy bueno, es en realidad un esquema piramidal, no es una alternativa a las Naciones Unidas, y en eso estoy de acuerdo, pero es algo sobre lo que Trump quiere, ya sabes, ejercer control y dictar. Y no se trata solo del Consejo o Plan de Paz para Gaza, se trata de cualquier conflicto, lo que significa que los países que lo integren podrían, ya sabes, intervenir o servir como caja de resonancia para Trump en Sudán, Somalia o donde sea. Así que los BRICS están observando eso. So BRICS is looking at that. Just today I saw that India does have issues. Hoy mismo vi que la India tiene dudas sobre unirse a eso, aunque Pakistán, los Emiratos Árabes Unidos y Netanyahu ya se han incorporado al Consejo de la Paz y quizá devuelvan los $1,000 millones, no lo sé. Así que espero que la India no se una y mantenga su principio de autonomía estratégica. Creo que estos son los principios o el marco conceptual del movimiento BRICS. Aunque a veces estén en conflicto entre sí o tengan sus propios problemas, están negociando su camino a través de este terreno internacional tan volátil con estos conceptos de multipolaridad, autonomía estratégica, oposición a las sanciones unilaterales, independencia de elección y la esperanza de que otros se les unan en ello. Sí, y a veces se olvida que los BRICS, entre ellos mismos, ya son multipolares, ¿verdad? Ya funcionan de esa manera. Igual que la ASEAN, trabaja de una forma muy no ecléctica, sino interconectada entre sus miembros. No es jerárquica, como lo está estructurado gran parte de Occidente. Y solo un comentario. El hecho de que Rusia dijera que quiere unirse, quiero decir, que dijera que quiere unirse con $1,000 millones en activos congelados, es casi como si Putin les estuviera tomando el pelo, devolviéndole la burla a Donald Trump.
and trolling back Donald Trump. It's just like they're being very clever on each other. You can see. Es como si fueran muy ingeniosos entre ellos, se nota. Pero Kanika, sigamos. Sabes, estuviste en una de mis conferencias hace 5 años y recuerdo que estabas escribiendo. Tengo tu presentación por aquí en algún sitio. Diste una charla sobre el movimiento de países no alineados y el TNP. Así que has estudiado bastante el movimiento de países no alineados y el papel de la India en él. ¿Podrías quizá establecer una conexión? India, el movimiento de países no alineados y los BRICS actuales, a partir de lo que sabes. Además, añadiré aquí un poco de mi respuesta a la profesora Chinoy. Cuando uno observa el MNO hoy en día, no estoy seguro de poder decir que siquiera exista ya. Quiero decir, es casi tan relevante como el TNP, diría yo, en este momento. Como tratado, se celebran reuniones, se asiste a ellas, pero cuánto se obtiene realmente del MNO o del TNP ahora mismo es algo discutible. No hay mucho que aporte credibilidad en cuanto a cómo puede hacer avanzar la conversación entre los estados. Cuando miramos a los BRICS, entonces, mientras la profesora Chinoy escribía y señalaba que los BRICS se están uniendo y trabajando en el nuevo Banco de Desarrollo y explorando la moneda digital, también existe una realidad que no podemos negar, que los propios BRICS tienen muchos problemas internos. Y me refiero principalmente a la India y China en este caso, pero hay muchos otros estados que se están incorporando. El grupo BRICS ha sido cuidadoso con los tipos de países que incorpora al BRICS Plus que está desarrollando. Por ejemplo, Argentina ha intentado unirse pero no lo ha conseguido, y Pakistán tampoco. Así que están siendo conscientes de los países originales del BRICS y de sus requisitos a medida que se desarrolla el BRICS Plus. También es una realidad que dentro del propio BRICS hay muchos asuntos sin resolver. Por eso, cuando se compara, por ejemplo, la ASEAN con el BRICS, no creo que sea una buena comparación, porque cuando la ASEAN se formó, fue muy consciente de que no permitiría que sus problemas bilaterales o disputas territoriales influyeran en la organización de ninguna manera. Pero la ASEAN evidentemente también se está desmoronando por eso, porque no es fácil trabajar con Myanmar. Ni siquiera es capaz de abordar el problema entre Tailandia y Camboya y mantenerse neutral de ninguna manera. Así que esto se convierte en un problema a largo plazo también para los BRICS en cuanto a cómo pueden trabajar juntos. Una ventaja que tuvo el G7 hasta el año pasado fue que entre ellos no había confusiones, ni disputas de espacio o soberanía. Todos dentro del G7 o del norte global, como lo llamamos, estaban bastante alineados en su visión del mundo. Pero el sur global antes no estaba tan alineado. Y por eso cuando se observa la relación con Occidente, nunca se trata de una idea antioccidental, como comentábamos. No es un concepto antioccidental. Se busca relacionarse con Occidente tanto como sea posible, porque dentro del sur global y de los BRICS todavía existen cuestiones de disputa que pueden generar problemas a largo plazo. Anu, ¿cómo crees que se está desarrollando esto? Me refiero especialmente a ese punto de controversia, como dijo Kanika. Bueno, mira, en primer lugar, tengo un tipo de paradigma diferente. Creo que muy a menudo el MNOAL, el Movimiento de Países No Alineados, marca la pauta. La reunión se celebró en Kampala el año pasado y volverá a celebrarse este año. Lo que hacen es decir abiertamente lo que muchos de estos países dudan en decir por miedo a Estados Unidos. Así que, por ejemplo, sobre Venezuela y la intervención, la India no hizo ninguna declaración contundente condenando la violación del derecho internacional. Simplemente dijeron que la situación se está desarrollando y que hay que ver qué ocurre. Pero el MNOAL dijo que esto es un acto de guerra y lo dijeron colectivamente como un grupo de 120 estados del sur global. Así que estos países del sur tienen sus debilidades. Muchos de ellos mantienen conversaciones delicadas con Estados Unidos sobre los aranceles, así que están cubriéndose las espaldas constantemente. Pero la NAM puede decirlo.
y bajo el amparo de la NAM hacen esas declaraciones. Eso es una cosa. En segundo lugar, creo que la NAM no es una alianza militar ni de ningún otro tipo. Proporciona orientación y normas. Y Kanika tiene razón, parece tener muy poca relevancia. Pero para mí, ya sea la ASEAN, los BRICS, la Unión Africana o la CELAC, en América Latina, todas se apoyan en los hombros de la NAM, en el sentido de que son democráticas, así que habrá problemas en sus relaciones bilaterales e incluso a veces guerras entre países de la NAM, como India y Pakistán, por ejemplo. Pakistan are member, but India and Pakistan or whatever. But at the same time, if you see the ASEAN, Pero al mismo tiempo, si observas los principios de la ASEAN o la política exterior de Vietnam de los 4 noes, o lo que dicen muchos países del sudeste asiático, asiáticos o africanos, puedes ver que las raíces se remontan a lo que el MNOAL ha expresado a lo largo de los años, desde los años 60 en sus declaraciones oficiales hasta ahora. Su enfoque principal es que no quieren formar parte de una alianza militar. No quieren ser parte de ningún bloque de confrontación, quieren centrarse en el desarrollo, en las relaciones mutuas, quieren un sistema internacional integrado, quieren actuar de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas. Así que las palabras son las ideas que luego moldean el comportamiento. Es decir, así es como yo lo veo. I mean, that is how I see it. So I'm not writing off NAM. Así que no estoy descartando al MNO. Lo veo como algo que intercambia ideas dentro de un marco conceptual y luego crea, ya sean organizaciones regionales, podría establecer paralelismos entre lo que ha dicho el MNO y lo, por ejemplo, ha dicho la Organización de Cooperación de Shanghái o lo que ha dicho la Unión Africana, si se observan los documentos, o lo que ocurrió en el G20 en Sudáfrica y lo que dijo Ramaphosa durante la reunión y por qué Estados Unidos la boicoteó. Así que mantienen una especie de confrontación suave con Occidente, sin ser antioccidentales. Como dijo Kanika, de hecho son muy prooccidentales, pero les gustaría obtener ventajas de todas estas rivalidades confrontacionales y de algún modo beneficiarse de ellas y trabajar dentro de las Naciones Unidas sin dejar que se desmorone. Me parece bastante interesante, en realidad, que tengamos organizaciones internacionales creadas para tener una fuerza y un poder muy concretos, como la OTAN, obviamente, ¿no? Pueden ir y bombardear cosas. Ese es el poder supremo. Pero luego tenemos otras instituciones que están construidas de manera diferente. Sabes, las Naciones Unidas están diseñadas de tal forma que no pueden ser utilizadas contra ninguna de las grandes potencias, con los 5 poderes de veto y sus intereses fundamentales. El MNOAL está estructurado de manera que solo funciona como un marco. Tuve una conversación muy interesante con un antiguo ministro de Asuntos Exteriores de Malta, de los años 70, Alexander Trigona, y me dijo que la persona que se opuso e hizo imposible que el movimiento de países no alineados tuviera una sede, con un secretario general y todo eso, fue Tito. Tito se opuso porque dijo que si establecíamos una sede y una institución formal, los soviéticos se harían con el control. Temía que los soviéticos intervinieran directamente en ella. Así que lo mantuvieron deliberadamente vago. Y en cierto modo parece que los BRICS están siguiendo esos mismos pasos por ahora. La Organización de Cooperación de Shanghái, por supuesto, tiene una sede y estructuras definidas, pero los BRICS siguen en una situación en la que hacen coordinación, no integración, ¿verdad? Kanika y luego Anu, ¿qué opináis? ¿Veremos en algún momento al primer país occidental intentar unirse a ese movimiento o aún estamos lejos de eso? Así que por movimiento, ¿te refieres al movimiento países no alineados? Perdón, me refería a los BRICS. El movimiento de países no alineados tiene 2 o 3 países occidentales, ¿verdad? Malta y, no estoy seguro. Irlanda forma parte también, aunque no estoy seguro. No. No. Pero Chipre solía serlo. Sí, Chipre solía serlo.
Pero quizá, Kanika, ¿crees que ahora habrá un incentivo para que los BRICS, o los estados occidentales, intenten acercarse a los BRICS? Porque, como dijiste, esta es la primera vez que los estados occidentales han tenido un desacuerdo serio sobre quién se queda con ese pedazo de territorio, Groenlandia. Es bastante, quizás sea Islandia, no lo sabemos. No lo sé, porque Donald Trump cometió ese error entre Islandia y Groenlandia. Ah, claro. Pero sí, volviendo a lo que decía sobre los BRICS y la posibilidad de que los estados occidentales se unan, creo que es un arma de doble filo en cuanto a cómo se aborda. O bien se considera a los BRICS como un proceso liderado por China, y entonces algunos países podrían querer unirse a los BRICS, o bien podrían preferir unirse a la OCS, ya que esta está copresidida por China y Rusia como estructura. Eso determinaría en gran medida cómo se acercan a este nuevo espacio multilateral. Lo que estamos viendo ahora, cada vez más, es que debido a lo que mencionabas antes, cuando Trump se retiraba de tratados y abandonaba muchos grupos multilaterales, significa que cada agrupación que se forma ahora tiene voz propia sobre lo que quiere hacer en cuestiones específicas. Pero también significa que la ONU se debilita claramente día a día. Eso es una cosa. La otra cuestión que se pone de manifiesto es que ningún país va a depender de un solo grupo para determinar lo que dice y hace. Por ejemplo, con el G7 se sabía que había alineación en todos los temas que surgían a nivel global. Pero aquí, creo que si algún estado acaba uniéndose a los BRICS por un asunto concreto, también podría unirse a otro grupo, un grupo trilateral, por otro motivo. Lo que estamos viendo ahora es a India, Australia y China reuniéndose para debatir asociaciones tecnológicas, o vemos ejercicios del Quad en marcha. Los BRICS están considerando el desarrollo del Banco de Desarrollo o de los pagos digitales como estructura. Así que hay compromisos basados en temas específicos que van a definir la cooperación multilateral más que un tipo de compromiso holístico, que es lo que veíamos antes. Exacto. Y como decías antes, Anu, parece que esta idea de la no alineación está ganando mucho impulso. Nos estamos moviendo hacia un mundo no alineado. Excepto por Estados Unidos, excepto por la OTAN, nadie está construyendo una alianza, aunque Occidente quiera presentar cualquier tipo de oposición a su liderazgo como una alianza. Quiero decir, Rusia y China no están en una alianza. Incluso el apoyo que dieron a Irán en la reciente operación de cambio de régimen no fue una alianza, fue un apoyo puntual en ese tema concreto. Y vemos que otros grupos no están creando estructuras o alianzas permanentes. Estamos viendo a los estados intentar avanzar de forma individual. ¿Tú también lo ves así? Absolutamente. En primer lugar, no veo ningún tipo nuevo de alianza permanente, ya sabes, con una estructura de alianza o algo parecido al artículo 5 ocurriendo en absoluto. De hecho, está siendo desacreditado, porque lo que está ocurriendo, creo, también está relacionado con tu pregunta anterior sobre si algún país occidental se uniría a los BRICS. Todo el mundo puede ver lo que está pasando dentro de la OTAN y la UE, donde están distanciando más que nunca desde la Segunda Guerra Mundial, con diferencias cada vez mayores. Y cuando Europa dependía tanto de Estados Unidos, ahora algunos empiezan a ver a menos como una amenaza por lo de Groenlandia y ese temor. Así que, cuando pensaban que la amenaza venía solo del flanco oriental, de Rusia, podría seguir viniendo de allí, también está viniendo de Estados Unidos. Así que habría una agitación si esto avanza más, si no retrocede, si continúa. Creo que el tipo de sinergia que Europa tenía con Estados Unidos se ha visto dañada en cierta medida, al igual que el tipo de afecto que la comunidad estratégica india sentía por Estados Unidos. Se ha convertido en un amor no correspondido, más unilateral.
Así que en este último año aproximadamente la política exterior de Trump ha alterado muchas alianzas tradicionales y asociaciones estratégicas. Y en eso hay volatilidad, y el mundo está cambiando. And in that there is volatility and the world is shifting. So I can't really judge which country would join. Así que realmente no puedo juzgar qué país se uniría a los BRICS, pero sin duda algunos de estos países quieren unirse al nuevo Banco de Desarrollo, que es una institución destacada de los BRICS, y eso está avanzando. No es nada comparable al Banco Mundial o al FMI, pero resulta interesante. Por otro lado, no lo llamaría una alternativa, simplemente lo llamaría diferente. Una alternativa sería, ya sabes, algo opuesto al sistema capitalista neoliberal dominante. Y no lo es. Forma parte del sistema, pero presenta diferencias en el sentido de que no impone condiciones. No está dirigido por los donantes, sino por los receptores. El receptor a qué quiere utilizar los préstamos. Se recibe parte de los préstamos en las monedas nacionales, lo cual es algo muy importante. Y eso es precisamente lo que está poniendo muy tenso a Estados Unidos. Really making the US very tense. This whole phobia of de-dollarization. Toda esta fobia a la desdolarización en realidad no existe. El dólar sigue siendo la moneda estratégica dominante de intercambio a nivel internacional, y seguirá siéndolo. Lo que ocurre es que estos países buscan comerciar entre sí en sus monedas nacionales, lo que les ayuda, hasta cierto punto, a eludir y sortear el sistema dominante del dólar y ahorrar una gran cantidad de divisas. En algunos países muy endeudados, especialmente los menos desarrollados, pueden realizar este tipo de acuerdos de intercambio. El intercambio de moneda digital o intercambio de moneda digital dentro de los BRICS, primero y más adelante con otros, sin duda contribuirá a ello. Pero seguirá siendo comercio globalizado, que es lo que todos quieren, solo que sin que una sola potencia dicte las condiciones del comercio y demás. Dictating the terms of trade and so on. Fue bastante irónico que Scott Bessent, el secretario de Comercio, ayer o anteayer, dijera en realidad que la globalización había fracasado para Estados Unidos. ¿O fue otra persona? No, no fue Bessent. Fue otra persona. Pero uno de los representantes comerciales dijo que la globalización había fracasado para Estados Unidos. Y yo pienso, sí, sois la mayor economía del planeta. ¿De qué manera, en qué forma os ha fallado? Además, como acaba de decir Anu, todo este esquema no se puede exagerar lo que supone cuando le das a otro país un préstamo denominado en tu propia moneda, porque básicamente le estás diciendo a ese país, o encuentras la manera de ganar dinero en mi terreno, o nunca vas a poder devolverlo. Es un auténtico montaje. Así que sí, cambiar a monedas locales es un gran paso adelante para los países receptores. Pero Kanika, ¿cómo lo ves tú? ¿De qué manera crees que este nuevo modo de relación probablemente avanzará y cómo intentará la India darle forma? ¿Te refieres en términos de moneda o más en un sentido multilateral? Multilateral. Y bueno, hay países receptores, países donantes y, en fin, toda la idea del desarrollo global. Quizá también, ya sabes, la pregunta que quiero plantear es sobre la globalización. Porque de nuevo, Estados Unidos y algunas personas en Occidente dicen que la globalización, tal como la conocíamos, se ha acabado. Pero yo no lo creo. Quiero decir, parece que la globalización está cambiando, está encubierta. Quiero decir, todos los estados están mirando cada vez más hacia adentro. Es la nueva forma en que todo el mundo entiende la globalización, ya sea que mires las políticas migratorias de Europa o cómo cada estado se está volviendo más cauteloso con respecto a los aranceles y lo que eso significa para sus economías y sus ciudadanos. Así que sí, todos los estados se están volviendo más cautelosos, sin duda. Pero en lo que respecta a la participación en términos de normas de globalización, no estoy tan seguro. Creo que el único perdedor en todo este proceso, el proceso de encontrar valores y normas que puedan definir cómo se relacionan los estados, es que debido a la naturaleza de la geopolítica actual, todos los estados tienen margen para ser más cautelosos
o más duros en su relación con los demás. Así que hay menos espacio para la negociación, menos espacio para el debate y más espacio para que los estados piensen en términos de valores militaristas, ¿verdad? Ya sea en la cooperación tecnológica o en los minerales críticos, habrá mucha cautela en la forma en que los estados se relacionen entre sí. Y la confianza se convierte, creo, en un déficit en lo que respecta a sus relaciones y su interacción. Así que, si solo te fijas en los espacios en los que te sientes cómodo participando, no podrás ir más allá y construir algo que realmente pueda beneficiar al mundo. Estas son cosas que podríamos perder a nivel global. Porque, por ejemplo, como indio, puede que quieras colaborar solo con ciertos países o con determinados programas de becas, ya que no tienes confianza en cómo van a comportarse los estados entre sí. Mañana podría haber una prohibición de la colaboración académica o una restricción de viajes. Cualquier cosa puede pasar porque vivimos en tiempos muy volátiles. Así que todo el mundo se vuelve más cauto también en su forma de participar. Creo que ese es uno de los efectos de la situación actual en la que nos encontramos. Anu, do you see it like that as well? Anu, ¿tú también lo ves así? ¿Y crees que los estados intentarán crear esos nuevos marcos normativos? Quiero decir, Estados Unidos básicamente desmanteló la Organización Mundial del Comercio, que trataba precisamente de establecer una base común para cómo comerciamos entre nosotros, y también internamente, ¿no? Cosas como la seguridad de las inversiones y demás. Y todo eso ha desaparecido. Cualquier tipo de inversión en Estados Unidos en este momento es básicamente una ruleta rusa, ¿verdad? No sabes si seguirá ahí el año que viene, o si Donald Trump va a expropiarla, ponerle aranceles o lo que sea. Ya no hay seguridad de inversión para nadie. Así es. Y creo que voy a vincular dos de tus preguntas. Entre los representantes comerciales de Estados Unidos existe la creencia de que la globalización fue mala para ellos. Y lo fue porque fue un periodo de declive estadounidense. ¿Y por qué? Porque fueron ellos quienes externalizaron la manufactura. Así que la desindustrialización en Estados Unidos, e incluso quizá en algunos países europeos, incluido Alemania, se trasladó primero a China, luego a la India y al sur global. ¿Qué fueron los tigres asiáticos y el milagro del sudeste asiático? Fue un auge de industrialización, manufactura y crecimiento impulsado por las exportaciones, en el que sus exportaciones inundaron esos mercados. Eran exportaciones baratas, pero formaban parte de una política concertada, en la que esos grandes países comerciales e industriales decidieron que no querían esas industrias sucias contaminándolos. Vivirían de patentes e ideas, mientras que las industrias se trasladarían a Asia, África y América Latina. Y así fue como los países BRICS adoptaron realmente esta política, un gran auge del desarrollo. Así que sí, la globalización fue perjudicial para ellos. Pero en cuanto a la segunda pregunta, creo que hay una dualidad. Creo que Kanika tiene razón. Hay un aspecto introspectivo, y por eso es hacer que América vuelva a ser grande. ¿Pero qué significa eso? Significa, por un lado, autosuficiencia. Quieren tener el control para que ningún otro país pueda decir de repente, no más tierras raras para vosotros y que sus industrias se derrumben. Así que quieren autosuficiencia en todo. Pero al mismo tiempo no pueden sobrevivir sin comercio. Entonces, ¿por qué Estados Unidos, por ejemplo, está ahora vendiendo sus armas y su complejo militar industrial a todo el mundo? Ya sabes, insisten a Europa, a la India, a todos. Comprad nuestras armas y bajaremos nuestros aranceles. Así que el comercio no puede detenerse. La globalización no puede detenerse. Pero puede adoptar términos ligeramente diferentes, como creo que han argumentado Joseph Stiglitz y otros. Que para vuestras economías, el mundo siempre ha estado integrado. Pero los términos del comercio, los términos de la globalización pueden cambiar. Y tu tercer punto sobre la cuestión normativa es cómo se puede vivir en un mundo sin normas. Entonces no hay legitimidad. Se puede ver que Trump se está deslegitimando gradualmente a sí mismo, incluso si los estados no lo dicen.
The mainstream newspaper is gradually saying so. Los periódicos tradicionales lo están diciendo poco a poco. Hace 2 días, el New York Times publicó un artículo fantástico sobre cuánto dinero ha ganado la familia Trump. Eso equivale a deslegitimar a tu propio presidente, mostrando el nivel de corrupción, los oligarcas, los 12 multimillonarios en el gabinete de Trump. Así que hay que tener normas. Hay que volver a la Carta de la ONU. Tal vez sea necesario reformarla, ampliarla. Incluso los países pequeños tienen ahora capacidad de acción. Y lo vimos con Brasil e incluso con Cuba, diciendo, ¿sabes qué es eso? Vamos a continuar con nuestras políticas. No nos importa lo que digas. Otros países cederán. Así que hay estos cambios, pero la globalización en distintas formas seguirá existiendo. ¿Cómo crees, Anika, que India participará en el comercio global a partir de ahora? Quiero decir, si observas el desarrollo, las cifras, si comparas China e India, puedes ver cómo India todavía tiene un gran potencial para alcanzar a China, ¿verdad? En términos de participación global, ya sabes, de crecimiento económico en general. ¿Cuál crees que será ahora el enfoque de India, especialmente en 2026, cuando tenga la presidencia de los BRICS? Sí, la presidencia de los BRICS va a ser interesante en cuanto a cómo la aborde la India, porque la presidencia india del G20 demostró que estaba interesada en el compromiso multilateral y le dio una estructura muy propia. Además, dado que el G20, al igual que los BRICS, tiene una secretaría rotatoria y no una sede permanente, es más fácil imprimirle un estilo propio a la presidencia. Así que, por cómo van las cosas ahora mismo, Zaisi en lies that use king de kortsil per streider los BRICS, como zuth en genakla de vendi. As it did during the G20 presidency as well. But we'll definitely see how that shapes. Pero sin duda veremos cómo se desarrolla eso en los próximos meses. Sin embargo, cuando observamos la participación de la India en el comercio, que es de lo que hablabas antes, será interesante ver, quiero decir, personalmente creo, que puede ser muy cautelosa en este momento, porque no hay espacio dentro de cómo la comunidad estratégica india se está configurando o de cómo está evolucionando la política exterior india para que pueda relacionarse libremente con China debido a su propio pasado con respecto a ese país. Y con Occidente hay mucho más en juego en cuanto a cómo Estados Unidos está gestionando los aranceles, lo que también limita la participación de la India. Así que Europa es el único lugar donde puedo prever un compromiso mucho más claro en términos de comercio y en una serie de cuestiones multilaterales. Rusia es otro que la India seguirá participando. Pero China y Estados Unidos son en este momento espacios problemáticos en los que la India necesita definir cómo avanzará en su compromiso. Con respecto a China, resulta interesante que se observe un deshielo en la relación, porque hubo ese contacto que tuvo lugar a lo largo de las fronteras. Y recientemente también vimos que una delegación del Partido Comunista Chino visitó la sede del partido del actual gobierno indio, donde se reunieron y debatieron una serie de cuestiones. Así que es un ámbito en evolución en cuanto a cómo India y China construyen esta relación juntos. Eso definirá en gran medida cómo Asia interactúa consigo misma. A partir de mis propias conversaciones con académicos de todo el mundo, especialmente del sur global, todos dicen que si India y China se llevan bien, todo nos irá bien. Pero existen limitaciones en cuanto a cuestiones de soberanía tanto para India como para China. No estoy tomando partido, pero son asuntos que deben resolver. Si logran hacerlo, entonces quizá haya algo reservado. Con suerte algo positivo también para 2026. Sí, quiero decir, si tuvieras a India y China en la misma sintonía, esos serían básicamente 3.000 millones de personas, más de un tercio del planeta en la misma sintonía. Anu, ¿qué probabilidad hay de que eso ocurra?
Bueno, primero solo quiero compartir un dato que me pareció interesante, y es que recientemente la India levantó su prohibición sobre la inversión directa china en el mercado indio, incluso para contratos gubernamentales. Eso significa que China ahora puede realizar grandes inversiones y presentarse a licitaciones en la economía india, lo cual supone un cambio importante. En segundo lugar, han introducido una disposición para visados electrónicos para empresarios chinos, de modo que pueden solicitarlos en línea y entrar durante unos 50 o 60 días sin ningún problema. Y China ha hecho lo mismo. Así que se puede ver que, por supuesto, en lo que respecta al conflicto fronterizo, se trata de un área sensible para la India, pero está mejorando muy lentamente. Ha habido más de un centenar de reuniones entre los grupos de trabajo, pero la voluntad política para alcanzar un compromiso aún no ha llegado. Ha habido cierta mejora. El señor Modi fue a Tianjin para la reunión de la OCS y también se reunió con Xi Jinping en otros eventos, y ambos han dicho que les gustaría tener mejores relaciones. Pero el comercio realmente ha crecido a más de $100,000 millones, con la ventaja del lado de China. Así que ya sabes, India importa más. Lo que ocurre con las relaciones económicas entre India y China, que creo que constituyen la base material de todo lo demás, es que gran parte de la industria india, incluso la farmacéutica, depende de precursores procedentes de China. Así que si la India produce muchos antibióticos y los exporta por todo el mundo, por eso se la llama la farmacia del sur global, parte del material necesario para esos antibióticos procede de China, así que existe una dependencia económica en desarrollo, igual que ocurre con los iPhones o, ya sabes, como pasa con los imanes y las baterías, etc. Así que hay esa dependencia, hay un entendimiento, pero al mismo tiempo hay cuestiones en ambos lados que todavía los separan. Sin embargo, en las plataformas internacionales, en las instituciones multilaterales, ya sea sobre el clima, las sanciones o cuestiones específicas del tercer mundo, hay mucha compatibilidad. Recientemente, por ejemplo, la semana pasada, Israel y Estados Unidos reconocieron a Somalilandia, lo que implica una separación de Somalia. Y la India emitió una declaración muy contundente afirmando que no debía alterarse la soberanía ni la integridad territorial de Somalia. No conozco las palabras exactas, pero fueron críticas tanto con Israel como con Estados Unidos, a pesar de mantener buenas relaciones con Israel. Muy a menudo han sido bastante discretos respecto a la cuestión de Gaza, al mismo tiempo que prestan ayuda a la OLP y a Gaza. Así que esta es su llamada política multivectorial, de un lado y del otro. Pero sin duda tienen muy presente el desarrollo. El gobierno tiene que cumplir en materia de desarrollo, sin lo cual cualquier gobierno en la India estaría en una posición débil, como ocurriría en cualquier otro lugar del mundo. Así que estas son las limitaciones que lo empujan en esa dirección y también a China, en un momento en que se enfrentan a una confrontación muy dura por parte de Occidente. Aunque Estados Unidos diga una cosa, se puede ver cierta división entre la Unión Europea y Estados Unidos, en cierta medida, con Scholz yendo a Pekín y Macron también. Por mucho que digan, están intentando construir unas relaciones con China que sean independientes de Estados Unidos. Así que China es algo que no se puede ignorar. Son un factor, una fuerza motriz en lo que está ocurriendo y están adoptando posturas más firmes. Y creo que esa es una de las razones por las que quizá no veamos un ataque a Irán. No lo sé, pero China, Rusia y otros se han opuesto a ello. Desde luego que sí. Pero creo que lo que has dicho es muy importante. Quiero decir, por un lado, el incentivo estructural para fomentar más relaciones sur-sur es bastante alto en términos de intercambio económico y cooperación. Y por otro lado, los europeos, no existe ningún escenario razonable en el que China suponga una amenaza para ellos, y mucho menos la India.
Así que, en cierto sentido, deberíamos esperar que incluso los europeos acaben diciendo, oye, quizá deberíamos hablar con Nueva Delhi un poco más a menudo. Y quizá, para una última ronda, primero Kanika y luego Anu, ¿hay algo que os gustaría destacar de esta conversación que consideréis importante? Y con eso lo concluimos. Así que bueno, ya que mencionaste a los europeos y a la Unión Europea, esta vez el jefe de la UPE será el invitado de honor en el desfile del Día de la República que tendrá lugar la próxima semana, el día 26. Y hay un gran acuerdo que se supone se cerrará el día 27, un acuerdo comercial entre la UE e India. Creo que lleva muchas décadas gestándose, si no años, y por fin se está concretando, en el sentido de que ambos espacios, Europa e India, quieren colaborar entre sí. Han encontrado un terreno común después de muchos años y muchas rondas de negociación el año pasado. Así que eso es algo en lo que Europa, por supuesto, busca trabajar con India. Pero lo otro que me gustaría mencionar es la relación de Europa con China. Es un ámbito complicado, porque puede que Europa no tenga un problema con China, pero debido a sus propios vínculos con el G7 y con la OTAN, creo que hubo muchos factores que influyeron en cómo se relacionaba con China. Sin embargo, con el conflicto entre Rusia y Ucrania y el comportamiento de Trump, cambia mucho la forma en que Europa o la UE Europea va a mirar ahora a China, que en realidad ha abandonado a Rusia en este momento. Así que es una historia de éxito para ellos en cuanto a cómo construyen esa relación, porque Europa también tiene una población envejecida que necesita resolver muchos otros aspectos de su implicación. Y además tiene un problema migratorio procedente de África y de Asia Occidental. Por tanto, esas cuestiones determinan en gran medida cómo va a desarrollar su compromiso, más que la forma en que la OTAN y el G7 abordan ahora los problemas globales. Y Anu, la última palabra es para ti. Sí, así es. Creo que el acuerdo de libre comercio entre la India y la Unión Europea parece que por fin se firmará. Lleva en proceso más de 12 años. No han conseguido ponerse de acuerdo, especialmente en lo relativo a la agricultura. Quiero decir, es obvio por qué ambas partes necesitan proteger a sus agricultores. Así que puede que hayan encontrado un punto intermedio. Los detalles aún no se han hecho públicos, pero tengo ganas de leer entre líneas para ver qué surge realmente de ello. El canciller alemán estuvo aquí recientemente y se firmaron varios acuerdos de cooperación. En lo que respecta a India y la UNOP, nunca han tenido realmente ningún conflicto en sus relaciones, salvo aquella vez en que la UE, bajo cierta presión, intentó que la India se distanciara de Rusia, algo que simplemente no es posible para la India. No lo harán. Ha sido una relación estable desde la década de 1950. Ahora celebran 70 años de vínculos. Y cuando vino el señor Putin, se firmó una serie de acuerdos y tratados, incluida la producción conjunta de diversos tipos de equipos militares, así como la apertura del comercio y otras áreas de cooperación. No hay tiempo para entrar en eso, pero creo que lo discutimos antes en una de nuestras reuniones bilaterales. Así que ahí está la cuestión. Es una situación geopolítica interesante que se está desarrollando y parece que la India está encontrando su camino a través de ella. Personalmente, soy bastante crítico cuando no adoptan una postura firme sobre Gaza o Venezuela, pero entiendo por qué. El hecho es que el deterioro de las relaciones con Estados Unidos les ha hecho volverse un poco más independientes de nuevo, porque estaban empezando a inclinarse demasiado hacia la dependencia de Estados Unidos, más de lo que conviene a un país no alineado, o incluso si no se llaman a sí mismos no alineados, a un país estratégicamente autónomo y multipolar que está comprometido con ese tipo de ideas y que necesita ser un líder en materia de normas.
Yeah, and I recommend everybody to just Sí, look and study y what recomiendo a India todo is el doing mundo because que it's observe y very, estudie lo que está haciendo la India, it's one porque en of the realidad most es uno de los important casos branches más of this importantes developed de este mundo multipolar en multi-polar desarrollo. world. Me gustaría I daros would las like to gracias a thank you ambas both por vuestro for your tiempo y time and vuestras your ideas, insights, Anuradha Chenoy y Anuradha Kanika Raka. Chenoy Gracias and por hoy. Kanika Raka. Thank you for today. Thanks, Gracias, Pascal. Gracias, Thanks, Kanika. Kanika. Gracias, señora. Adiós. Bye-bye.